Bueno, seguimos conversando con el doctor Rubén Paredes, abogado. Él ha escrito también una serie de artículos con respecto a esta situación que se da a Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Senado, Katia González. Doctor, le preguntaba yo antes del corte, supongamos, todavía no sabemos, supongamos que la Corte Suprema de Justicia diga la pérdida de investidura de la doctora Katia González es inconstitucional. La senadora tiene que tomar esa decisión, ir a solicitar su reincorporación. La Corte le puede ordenar, entre comillas, al Senado que la reincorporen. ¿Cómo funcionaría esa parte, doctor? Bueno, en un Estado de Derecho, en una república democrática, las decisiones judiciales se cumplen, no se discuten, no se votan. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia decide hacer lugar a esta acción, directamente Katia González recupera su banca. No necesita ni siquiera jurar de nuevo, porque eso implicaría una suerte de darle cierto viso de validez a esa decisión que en ¿Doctor? caso que se haga lugar a la acción sería anulada. Ajá. Lo que se anula no existe, se considera inexistente. Entonces lo que tiene que hacer la senadora Katia es ir a ocupar de nuevo su banca y por supuesto el Senado se lo debe permitir. Eso no existe un procedimiento claro al respecto, pero esto no tiene que tener mucha burocracia. Simplemente dictada la resolución y notificada esta decisión al Senado, ellos están obligados a cumplir con la decisión de la máxima instancia judicial. Claro. Caso contrario, el Estado paraguayo puede recibir nuevamente una grave sanción si acaso la persona afectada decide acudir a la Corte, hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto pasa con un dictamen positivo a la Corte y se hace un nuevo juicio contra el Estado paraguayo que yo estoy seguro que vamos a perder porque realmente sería aberrante que se desobedezca una orden, un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial en todos los países del mundo. Claro que sí. Ahora, usted cuando iniciaba su respuesta dijo una palabra clave, en un Estado de Derecho. ¿Estamos nosotros en un Estado de Derecho, doctor? La pregunta es muy amplia, pero tendría que darse esa condición sine qua non para que se materialice todo lo que usted está diciendo. ¿Usted cree que el Senado va a decir, perfecto, venga señora, siéntese? Y como no tenemos. Como tenemos una constitución supuestamente vigente, en teoría lo estamos. Estamos en una república democrática, en un Estado de Derecho, pero ya hemos visto varias demostraciones que los gobernantes de turno, no son muy afectos a la Constitución cuando no les conviene, y cuando les conviene sí, pero ya hemos visto varios casos de violaciones constitucionales groseras, severas, ¿verdad? Y bueno, ojalá que no sea el caso. A mí me preocupó bastante la declaración temeraria del senador Núñez cuando dijo que ellos no iban a obedecer, no iban a acatar si acaso la Corte se atrevía a dictar un fallo. Claro. Que hiciera lugar a esta acción de la ex senadora. E incluso también, no recuerdo quién, pero alguno de ellos, de los referentes de este movimiento interno del Partido Colorado, habían incluso dicho que no tendrían ningún problema en enjuiciar políticamente a los ministros que se atrevan, que osen a dictar una resolución que sea contraria a la decisión que ellos tomaron en el Senado hace unos meses. Claro, es lo que suelo decir yo, doctor, no sé si usted coincidirá conmigo, la incoherencia en las argumentaciones de algunos de nuestros legisladores. ¿Se acuerda usted cuando se vio la posibilidad de que ella recupere sus fueros en algún momento, su investidura? Algunos decían, no podemos tocar el tema Katia González porque ese caso ya está en el Poder Judicial, tendríamos que esperar a ver qué dicen ahí. Ahora argumentan que el Poder Judicial no puede tomar una decisión con respecto a una decisión soberana de otro poder del Estado, argumentando que sería una intromisión, y sin embargo ahora, ya antes, mucho antes de que la Corte se expida al respecto,
ya lanza algunas amenazas con un juicio político. ¿Eso no es una intromisión previa también? Ocurre que este dictamen de la Fiscalía General fue un baldazo de agua helada para ellos. Realmente no se lo esperaban. Sinceramente te digo, yo tampoco era muy optimista, ¿verdad? Ajá. Viendo algunas actitudes que tuvo el fiscal general, ¿verdad? En el pasado reciente, donde decepcionó mucho a la gente que esperaba bastante de él, ¿verdad? Porque gente que lo conoce, que lo considera una persona de derecho, estudiosa, respetuosa de las normas jurídicas. Bueno, yo particularmente no lo conocía, pero he visto algún par de resoluciones de él que no, del pasado, cuando era magistrado judicial, ¿verdad? Entonces yo dije, yo siempre fui bastante escéptico con respecto a la función que le pueda caber, ¿verdad? Ahora, no sé, parece que está queriendo arreglar las cosas. Ojalá que esto se reencauce y que sea la decisión que tome la Corte, pues que se la respete. Eso es lo único que tenemos que esperar, así sea a favor, sea en contra de la petición de la ex senadora. Bueno, hay que respetar esa decisión porque es la máxima instancia judicial. Después de la Corte ya no queda nada, solamente la persona afectada, si cree que se han violado sus derechos humanos, pues deberá recurrir a los organismos internacionales, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y ahí se verá si se forma o no un proceso contra el Estado paraguayo. Claro. Se suele decir que la Corte Suprema de Justicia tiene sus propios tiempos. En este caso, doctor, ¿hay un plazo establecido para que ellos se expidan con respecto al caso Katia González? La Corte tiene un plazo límite, digamos. Todas las decisiones judiciales tienen un plazo establecido, ¿verdad? Solo que la Corte siempre se toma su tiempo, pues. Se toma bastante tiempo en realidad. Hay decisiones que demoran años, 2, 3 años. Nosotros recientemente tuvimos un caso que estuvo en la Corte 7 años y después se declaró la prescripción de la acción penal, por ejemplo. En una causa penal te estoy diciendo, ¿verdad? 7 años estuvo paralizado el expediente en la Corte. O sea, desconozco yo los motivos, eso es una cuestión que ellos tendrán que resolver. Por eso es que preocupa bastante también las opiniones con cierto grado de populismo, porque voy a aprovechar, Juan, para tocar este tema, porque sobre todo a los penalistas nos interesa mucho este tema del cumplimiento de los plazos y de los recursos procesales. Ajá. Pues resulta que ya en el año 2003, con la ley Camacho, pulverizaron la figura de la extinción de la acción penal, porque con la modificación que se hizo al artículo 136 del Código Procesal Penal, ya todos los plazos quedaron suspendidos con la sola presentación de un recurso o un incidente por parte del afectado. En este caso, el sujeto pasivo del proceso penal, el imputado. Y ahora quieren hacer lo mismo con la prescripción, con la famosa ley antichicana que están queriendo sacar del Congreso, ¿verdad? Queriendo incluir la presentación de recursos, incidentes, excepciones, recusaciones, acciones de inconstitucionalidad como una cuestión que se denomina en la ley penal una circunstancia objetivamente insuperable que deja el proceso en suspenso. Ajá. Pero todas esas cuestiones que yo te mencioné, recursos, incidentes, excepciones, recusación de un juez o un fiscal, plantear una acción de inconstitucionalidad, son derechos procesales sagrados que tiene todo justiciable. Toda persona que está sometida a un proceso no se lo puede sancionar porque ejercita su derecho con la suspensión de los plazos. Eso es una barbaridad, es aberrante, no lo podemos permitir y estamos viendo qué podemos hacer para impedir la sanción de esa ley. Eso genera mora judicial, solamente eso hace que ellos se tomen más tiempo todavía del que ya se está tomando hoy. Imagínate hoy, sin esa ley, ya se toman luego todo el tiempo del mundo. Ajá. Y cuando tengan la ley en su mano, ellos se van a sentar tranquilamente a resolver cuando se les antoje, porque no le va a correr ningún plazo. Acá cuando llega el plazo,
no recuerdo, no estoy seguro si era 30 o 60 días el plazo que tiene la Corte para dictar la sentencia, la parte tiene derecho a urgir y después presentar un segundo urgimiento, solamente que ya no hay queja por retardo porque ante la Corte no podés quejarte más a ninguna instancia superior, pero podés urgir. Podés urgir 1, 2 y 10 veces también en la Corte. Sin embargo, cuando el plazo está suspendido luego porque vos planteaste un recurso o porque vos tenés una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, no puede urgir porque tu plazo se va a considerar suspendido porque eso va a decir la ley. Y eso es realmente aberrante. Eso no se puede permitir porque va directamente en contra del más débil, especialmente en un proceso penal, que es el imputado. Doctor, un gusto escucharlo. Quisiera llamarlo próximamente para hablar justamente de cuestiones procesales en nuestro derecho penal. ¿Cuántos casos llegan a perderse? ¿Cuánta gente es injustamente procesada? Y en fin, es un mundo realmente maravilloso, complejo tal vez el mundo de los plazos, sobre todo en derecho penal. Me gustaría dejar ese tema para una próxima oportunidad, me quedé sin tiempo. Ha sido usted muy amable, doctor. Gracias por su tiempo esta noche para el tema que tocamos. Dale, Juan, muchas gracias a vos, un fuerte abrazo y cuando gustes, a las órdenes. Muy amable, muy amable. Un placer realmente escucharlo al doctor Rubén Paredes. Como les decía, él escribe artículos también para diferentes medios y es un constante profesional del derecho consultado por nosotros aquí cuando queremos conocer algo, sobre todo de lo que es derecho penal y derecho constitucional también. Hasta la próxima en La Esencia. Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Estaba recordando por estos días que nuestra Constitución Nacional cumple 32 años. Hace 32 años que tenemos vigente la actual Constitución y siempre digo que nunca terminamos de entenderla, de tanto en tanto, de vuelta a los debates sobre cuestiones que ya tuvieron que ser analizados mucho en su momento y entendidos en su momento, como por ejemplo... Voy a poner un ejemplo nomás, el tema de las inmunidades, por ejemplo, de nuestros parlamentarios, el fuero, que si tiene fuero, no tiene fuero, para esto sí, para aquello no, en fin, tantas cosas. Pongo un solo ejemplo nada más, el tema de la reelección, si es por reforma o es por simple enmienda, cosas que a lo largo de estos 32 años hemos discutido tanto y no llegamos a una solución. Cada vez que aparece un tema de esos, vuelven los debates, las controversias y qué sé yo. No solamente de eso quiero hablar, sino también de esta situación que se da con la senadora Katia González. Ahora tenemos, como quien dice, la pelota en la cancha de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un dictamen de la Fiscalía del Ministerio Público, ¿no?, con respecto a la inconstitucionalidad de su salida, de su pérdida de investidura decidida por una mayoría en el Senado. Quiero dar la bienvenida. Creo que es la primera vez que hablamos con él en este programa. Ya tuve la ocasión de tenerlo en otros programas aquí del canal y de la radio también, pero me parece que es la primera vez que está hablando con nosotros en La Esencia, si no estoy recordando mal. Doctor Rubén Paredes, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Un placer saludarte. Y sí, la verdad que es la primera vez que estoy en tu programa. Es un honor, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, acá estoy a tu disposición para hablar de lo que quieras hablar, siempre que se trate de cuestiones jurídicas, ¿verdad? Claro. Recordaba nomás, doctor, en estos días que estamos de aniversario con el tema de nuestra Constitución Nacional. Por ahí, esto pasó inadvertido, ¿no? 32 años de una Constitución, digo yo, que a veces queremos cambiarla inclusive, pero no acabamos de entenderla ni siquiera en temas tan fundamentales como la reelección, la elección, los fueros y qué sé yo. Seguimos discutiendo cada vez de lo mismo. ¿Usted no lo ve así, doctor, de repente? Y sí, la verdad, el problema no somos en realidad los ciudadanos comunes, sino la clase política, ¿verdad? Que nunca aprendió a respetar del todo la Constitución y la quiere modificar. Hubo ya muchos intentos, aquella enmienda sangrienta del 2017 que sabemos lo que costó, ¿verdad? Y bueno, y antes de eso hubieron presidentes a partir de Nicanor Duarte Frutos en adelante con la idea de la reelección que está expresamente prohibida.
por la Constitución Nacional, ¿verdad? Que establece claramente que con la frase en ningún caso los presidentes podrán ser reelectos. Claro, claro. Eso fue lo primero Uh-huh. que intentaron, ¿verdad? Y después intentaron cambiar otras cosas. Después fue lo más recordado recientemente, lo de la enmienda, ¿verdad? Y bueno, y violaciones constantes, especialmente ahora por parte de este Congreso, ¿verdad? Que ni siquiera respeta su propio reglamento. Ellos el 23 de diciembre habían modificado su reglamento, habían establecido una mayoría calificada, una mayoría absoluta, 30 votos de los 45 para poder realizar la pérdida de investidura de un senador. Ajá. Y eso ellos después, 2 meses después, decidieron simplemente no respetar, ni siquiera tuvieron la delicadeza de revocar o de modificar nuevamente ese reglamento, volver a la mayoría simple, sino simplemente ellos hicieron tabla rasa, hicieron caso omiso a su propio reglamento y bueno, y con eso decidieron la expulsión de Katia González del Senado. Claro. Doctor, yo creo que todos los ciudadanos tenemos instancias a las que recurrir cuando nos sentimos lesionados en algún derecho. Acá pues se está argumentando mucho el tema de la no intromisión de un Estado, perdón, de un poder del Estado con el otro y cosas así, pero nosotros los ciudadanos, por ejemplo, si el poder legislativo saca una ley y es promulgada por el presidente de la República y entra en vigencia, yo como ciudadano tengo la posibilidad, si me siento afectado negativamente por esa ley, si considero que es inconstitucional, tengo un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que es el árbitro final que tenemos, y esa Corte me puede dar la razón a mí. Me dice, sí, usted tiene razón, esa ley no va a regir para usted, declaramos inconstitucional para usted, o sea, derogó para mí. Es decir, en el juego republicano, está esa posibilidad de que un poder del Estado tome una decisión con respecto a la decisión de otro poder del Estado sin que eso signifique una intromisión. ¿Estoy acertado en el concepto, doctor? Totalmente, Juan, esto es así. La Corte Suprema de Justicia es la que tiene la potestad de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes ante el reclamo de una persona o un grupo de personas que se sienten afectados por una ley dictada por el Congreso Nacional, que en este caso no solamente es una de las cámaras, sino ambas cámaras del Senado, más la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Entonces ahí ya intervinieron incluso 2 órganos del Estado. Ajá. Y aún así la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de esa ley y que no rija para esa persona o ese grupo de personas que reclamó la inconstitucionalidad. Claro, claro. ¿Y a qué venía este comentario, doctor? Lo primero que escuché cuando se supo el dictamen del Ministerio Público con respecto al caso Katia González, ya algunos referentes del oficialismo argumentaron de que no puede un poder del Estado tomar decisión con respecto a la decisión de otro poder del Estado, en este caso el Senado, que decidió la pérdida de investidura de Katia González. ¿Cree usted que es un argumento válido? Si por ahí, no sabemos todavía lo que va a decidir la Corte, aún no lo sabemos. Supongamos que la Corte actúe en consecuencia con respecto al dictamen del Ministerio Público y declara inconstitucional la pérdida de investidura de Katia González. ¿Podría el Senado argumentar una intromisión de un poder con respecto a otro? Es que ya lo están haciendo, Juan. Lo están haciendo, ya argumentando, claro. O sea, el movimiento, los referentes del movimiento Nor Colorado están diciendo esto. El otro día escuchamos al senador Basilio Núñez, muy nervioso ante las insistentes preguntas de los periodistas. Terminó diciendo él que la Fiscalía General del Estado no es quien para decidir qué es inconstitucional y qué no. Esto implica que este señor desconoce de manera grosera, vergonzosa, la Constitución que él juró defender. A ver, primero tenemos que ir al artículo 3, porque es en referencia a tu introducción, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución? El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control.
Esto es justamente lo que hace la Corte Suprema de Justicia cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley o de un acto, ya sea de un acto que puede provenir, por ejemplo, en este caso, del Poder Legislativo. Y eso también, esto lo recoge luego el Código Procesal Civil en su artículo 554, que dice que cuando se reclama la inconstitucionalidad de un acto que proviene de uno de los poderes del Estado, en este caso el legislativo, se oirá previamente al fiscal general del Estado antes de tomar una decisión, o sea, antes de resolver el fondo de la cuestión. Esto lo dice la Ley Procesal Civil y el artículo 268 de la Constitución, que es el que establece los deberes y las atribuciones del Ministerio Público. Sí. Artículo 268, Constitución Nacional. Son deberes y atribuciones del Ministerio Público velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales. Es la primera función que debe cumplir el Ministerio Público dentro de sus atribuciones. Artículo 268, numeral 1 de la Constitución Nacional. Y esto, como te decía, lo recoge luego el artículo 554 del Código Procesal Civil, que es una acción civil, ¿verdad? La acción de inconstitucionalidad, la planteada en este caso por la ex senadora Katia González, en donde necesariamente la Corte tiene la obligación de correr traslado o ir previamente a la Fiscalía General del Estado para luego tomar una decisión. Si bien el dictamen no es vinculante, es realmente esclarecedor y a mí me parece ajustadísimo a derecho ese dictamen de la fiscal adjunta Artemisa Marchuk, que es la que realizó ese dictamen. Claro, claro. Ahora bien, está claro que es un dictamen, es una opinión, es una postura no vinculante, no obligatoria. Es como que claro, la Corte Suprema de Justicia tiene ahora en su despacho el parecer de una representante del Ministerio Público en este caso. Ahora, doctor, según su experiencia, yo no sé cuántos casos de esto hay, pero según su experiencia, ¿cuál es la tendencia? ¿La Corte tiende a resolver conforme al dictamen del Ministerio Público o tampoco se puede decir que en antecedentes haya sucedido eso? Mira, indistintamente, hay varios fallos. En algunos casos se recoge la opinión del Ministerio Público, en otros casos la Corte decidió tomar otro camino, otra postura, y bueno, y en el sentido, ya sea el dictamen negativo o positivo con respecto a la inconstitucionalidad del Ministerio Público. En algunos casos la Corte falló en contra de ese dictamen. Ajá. Y en otros casos a favor. ¿Verdad? Acá todo dependerá esto es una cuestión más política que jurídica, lo sabes. Claro, claro. Quiero ir a un corte breve, doctor. Y justamente al regreso... una decisión realmente arbitraria. Los fundamentos de la acción... No te decía nomás que los fundamentos de la acción son valederos, sí. Porque a la señora Katia González se le negaron casi todos los derechos previstos en el artículo 17 de la Constitución. Exactamente. 17 es el que establece los derechos procesales. Y dice que toda persona que está sometida a un proceso de la índole que sea, tiene derecho a presunción de inocencia, elegir un abogado que la defienda de su elección o que el Estado le provea un defensor gratuito, controlar las pruebas, el conocimiento previo de la imputación. A ella no se le corrió traslado de esa acusación, de ese nivel acusatorio, ni siquiera eso. Entonces, fue realmente aberrante. Si bien es cierto, ellos tienen facultad para tomar una decisión así, lo deben hacer, pero dentro del marco de un debido proceso. Independientemente que sea una especie de juicio político, se tienen que respetar las reglas del debido proceso, cosa que no sucedió en este caso. Y yo creo que, humildemente, que corresponde, se haga lugar a esta acción planteada por la senadora. Correcto. A la vuelta del corte, doctor, si me permite, quiero hacer una breve pausa. Quiero consultar con usted, a ver si la Corte Suprema de Justicia le da la razón a Katia González, bueno, ¿qué significa esa decisión en la práctica? ¿Qué significará? Pero eso a la vuelta del corte podemos escucharlo, a ver cuál es su postura con respecto a eso. Ya volvemos.